Probablemente la mayoría de las primeras oraciones que hicimos fueron una petición. Teníamos una necesidad que pusimos ante Dios con la fe de que respondería. Tal vez de niñas pedimos que la Navidad llegara un poco antes, y ya de adultas pedimos sabiduría y un buen historial crediticio. Le preguntamos a Dios si sabe dónde están las llaves, dónde las dejamos, cosas así. Hoy veremos la petición de una mujer llamada Ana. Espero que sea un ejemplo para nuestras peticiones. Oremos, Señor, gracias por este momento. Gracias por tu espíritu y su poder para darnos energía, para darnos la habilidad de prestar atención, de aprender, de ver cosas de la Biblia que no veríamos sin ti. Te pedimos ahora, Dios, que nos hagas notar la hermosura de tu palabra. Que tu espíritu esté en esta sala y se mueva a su manera y nos muestre a Jesús. En tu nombre, amén. Abran sus Biblias en Primera de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Al abrir Primera de Samuel, en los primeros versículos se nos relata una situación interesante. Inmediatamente vemos a un hombre llamado Elcana que tiene 2 esposas. Esta conferencia es sobre la oración, no la poligamia, así que ni siquiera voy a molestarme. Una esposa se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y no nos dicen la genealogía de estas mujeres, no sabemos de dónde son, a diferencia de Elcana, pero sí hay información sobre su dinámica familiar. Dice que Penina tiene hijos y Ana no. Y amigas, este es un problema. Todas digan problema. Tengo 4 puntos y el primero es el problema. Antes de hacer una petición al cielo, usualmente primero identificamos un problema terrenal. Cuando pedimos la provisión de Dios, usualmente hay un problema financiero.
Si le pedimos sabiduría a Dios, el problema es que reconocemos que no siempre somos sabias. Y si algún día decidimos pedir humildad a Dios, el problema que queremos superar es el orgullo. Cada petición es nuestro intento de superar con fe un problema. En el segundo versículo de este capítulo vemos que el problema en la casa del Cana es que su esposa Ana es estéril. Y la fertilidad es un tema recurrente en las escrituras hebreas. Desde Génesis hasta Primera de Samuel hay mujeres estériles como Sara, Raquel y Rebeca, y en este pasaje se habla de Ana. La infertilidad es un problema debido a que usualmente genera una sensación de vergüenza y frustración interna para las mujeres, y a su vez se amplifica por la vergüenza externa y el estigma social que existe en las comunidades donde la maternidad era vista como el mayor símbolo de bendición. En Deuteronomio 7, una de las bendiciones que Dios promete a quien obedece es un vientre fértil. Por lo tanto, si la maldición es lo opuesto a la bendición, la consecuencia de la desobediencia, según Deuteronomio 7, es ¿qué? Esterilidad. Entonces, las mujeres como Ana no solo tenían que lidiar con el estigma interno, sino también con la creencia cultural de que su esterilidad era una maldición y una consecuencia de la desobediencia. Cuando las mujeres no pueden y no tienen hijos, la gente siempre señala a algo. Tenía que haber una razón por la que Ana no tenía hijos para ellos y tal vez para ella también. Si el vientre de Ana era el problema, entonces era culpa de Ana. Pero ¿dónde se pone la culpa en este relato de este pasaje? Mira el versículo 6, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí nos enfrentamos con el conflicto y la tensión entre la soberanía y el sufrimiento. La dinámica que confunde a los santos fuertes y débiles. Es difícil comprender cómo Dios, el Rey soberano del universo, el Señor bueno y santo, puede permitir la infertilidad, sabiendo que causará dolor, sabiendo que causará frustración, sabiendo que causará tristeza. Al hablar de esto surge una gran tentación de redefinir. Y con esto me refiero a que solemos ver nuestras circunstancias y definir a Dios según las circunstancias. En vez de definir a Dios según las Escrituras, decimos, la situación es mala. Por lo tanto, si Dios permitió que algo malo pase, significa que Él no es bueno. Pero debemos resistir la tentación, porque nuestras circunstancias no tienen la autoridad para definir la naturaleza de Dios. Dios define a Dios, específicamente Jesús es quien lo dio a conocer. Por lo tanto, el primer paso para entender por qué Dios permite situaciones difíciles empieza por creer el testimonio de Jesús sobre sí mismo, que dice que Dios es bueno. Si intentamos determinar la naturaleza de Dios, según lo que sucede, tendremos un ser totalmente inconsistente, que es bueno cuando todo anda bien y malo cuando todo va mal. Pero Dios es inmutable. Él es bueno siempre y su bondad permanece. Y si eso es verdad, significa que aun si la vida es difícil e intolerable, cuando parece que todo va mal, si Dios es bueno, significa que está haciendo algo bueno en medio de todo. Sí, el Señor no le concedió hijos, y tal vez fue porque quería generar algo en su corazón antes de generar algo en su cuerpo. Punto número 2. El patrón. Ahora, una cosa es tener un problema que dura unos días o unas horas. No somos buenas para enfrentarlo, pero es un poco más fácil. Pero ¿qué pasa cuando Dios no contesta a nuestra petición tan rápido como queremos? Cuando el dolor continúa y el sufrimiento no para. Cuando llevas días pidiendo algo y pasan semanas y meses y años y parece que no hay una respuesta, es muy difícil confiar en Dios cuando el problema se vuelve un patrón.
La infertilidad de Ana, además de la angustia e irritación que traía, no era una experiencia rápida para ella. Es algo que enfrentó por años. ¿Cómo lo sé? Mira el versículo 3. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Según el pasaje, Elcana llevaba a su familia a Silo a adorar cada año. Es decir, que el problema de Ana no desaparecía. No podía solo superarlo. No podía ignorarlo. El Señor no le concedía hijos. Año tras año. Y por si fuera poco, mira el contexto en el que le recordaban su infertilidad. El pasaje dice que cada vez que iban a adorar en Silo, Penina lo usaba como oportunidad para provocarla, para irritarla, porque no tenía hijos. Imagínate cómo te sentirías si el lugar donde vas a adorar a Dios se volviera el lugar donde recuerdas lo que Dios te ha negado. Adorar se vuelve complicado. El día en que Elcana ofrecía sacrificio, toda la familia se reunía a cenar. Y esa comida servía como celebración de la comunión restaurada con Dios. Era una cena de acción de gracias. Una porción del sacrificio se le devolvía para dar a su familia y de ahí distribuía las porciones de carne según la cantidad de hijos de cada esposa. Así que lo que debía pasar era que Penina y sus hijos recibieran muchas porciones y Ana solo recibiera una. Pero Elcana amaba a su esposa, así que en vez de darle una porción, le daba el doble. Pero no olvidemos que, entre tanto, Penina se empeñaba en recordarle a Ana que no tenía hijos, irritándola constantemente, provocándola constantemente, haciéndola sentir vergüenza por un lado. Ana experimentaba el amor y la generosidad de su esposo. Y por otro, experimentaba la provocación de la otra esposa en medio de todo. Es posible que ni supiera por qué no podía tener hijos, por bendición o maldición, si es amada o odiada, si es vista o invisible. Si te tomas un momento y te pones en su lugar, quizá te imagines lo emocionalmente caótico que era eso. El pasaje dice que lo único que Ana podía hacer en ese lugar era lo que todas hacemos cuando estamos abrumadas: lloraba. Y no comía. Y no es porque Ana no tuviera hambre. Esta cena era una celebración, era una proclamación de gozo. No era que no quisiera comer, era que Ana no podía adorar. David escribió: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. A veces tu problema, lo que sea para ti, puede abrumarte hasta el punto que solo tienes energía para sufrir. Cuando año tras año tras año el problema se vuelve un patrón que parece que Dios no tiene apuro por arreglar. Hay una historia en Juan 11 sobre un hombre llamado Lázaro. Él y sus hermanas eran amigos de Jesús. Lázaro se enfermó cuando Jesús estaba lejos, así que enviaron un mensajero a decirle a Jesús sobre su amigo. El relato describe algo muy interesante sobre cómo Jesús respondió a la noticia. Dice que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Y cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es un poco confuso. Porque si Jesús los amara, habría demostrado más urgencia, ¿no? Debería apresurarse a sanarlo. Y como esperó para actuar, su amigo murió. Como se tomó su tiempo, su amigo sufrió. Como no se movió cuando querían que lo hiciera, todo empeoró. Pero luego vemos por qué. Y Jesús dice que todo es para la gloria de Dios.
Y si Dios se tomara su tiempo para sacarte de un tiempo difícil porque es para su gloria. Y si Dios frenara su mano y las circunstancias se pusieran más complicadas, un poco más imposibles de solucionar por medios naturales para que cuando el milagro por fin pase sepas que fue Dios. Y si Dios estuviera más enfocado en tu santificación que en tu comodidad, el vientre de Ana seguía estéril año tras año, y no había mucho que ella pudiera hacer, pero entre tanto Dios preparaba el terreno para su gloria. El tercer punto es la petición. Mira el versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Luego de la cena en la que no participó, Ana se levantó y fue al templo del Señor y empezó a orar. Y creo que es fácil que en un contexto cristiano vayamos directo a las partes pragmáticas de su oración, analizando e interpretando de manera puntual y sistemática, pero no te pierdas esto. ¿Ves todas las emociones que describe este pasaje? Dice, con amargura. Lloró abundantemente, atribulada de espíritu, derramando mi alma, congojas y aflicción. El autor usó 6 frases diferentes para describir el rango de emociones que sentía Ana al hablar con Dios. Dan Allender llama a las emociones el lenguaje del alma. Fue Dios quien las creó, y por más que tratamos de ignorarlas al orar, los problemas son demasiado grandes y los sentimientos demasiado fuertes como para entrar en la presencia de Dios sin ser honestos. Traer sus emociones ante Dios no la vuelve una mujer sensible, sino vulnerable ante el Salvador. Al traer sus emociones ante Dios, Ana le trajo todo su ser. Ana tenía muchos sentimientos, y con razón. Porque recuerda que lo primero que dice de Ana es que no tenía hijos, tenía problemas internos y sociales, y eso la llevó a este punto. Entró al templo por esa razón, para presentarse con sus problemas en el patrón que se halla ante el Señor, que lo permitió en su soberanía. Lo que me encanta de este pasaje es cómo empieza esta parte de su oración, porque no lo hace hablando del problema o el patrón. Empieza su petición hablándole a una persona. Dice, Jehová de los ejércitos. Este es un nombre militar de Dios. Transmite la idea de que Dios es soberano sobre los ejércitos cósmicos y terrenales, que vencerá y luchará a favor del pueblo de su pacto. Entonces, ¿por qué eligió ese nombre? ¿Por qué Jehová de los ejércitos? ¿Por qué empezó su oración así? Porque si Dios es en verdad el Señor de los ejércitos, es soberano. Si es en verdad el Señor de los ejércitos, es poderoso. Si es en verdad el Señor de los ejércitos, Él tiene el control. Y si es así, todo lo que viene después de su nombre, al decir su nombre, ella reconoce que no hay circunstancia que traiga ante Dios que Él no tenga el poder de cambiar. Si Jehová de los ejércitos es el mismo Dios que no le concedió hijos, Jehová de los ejércitos es el mismo que puede dárselos. En ese momento, en ese templo, Ana reconoció que ella necesitaba al Dios militar, necesitaba al Dios guerrero. Ana necesitaba al Dios que no solo lucharía contra una nación como Egipto para liberar a su pueblo, o que lucharía contra un gigante como Goliat, sino a un Dios que enfrentaría algo como la infertilidad. El que dispone de todos sus recursos. Si creó tu cuerpo, puede sanar tu cuerpo. Si Él es vida, puede dar vida, y aun si no lo hace. Si su vientre permanece estéril por el resto de su vida, Jehová de los ejércitos puede darle gozo en medio del dolor.
Tras referirse a Dios como Jehová de los ejércitos y a sí misma como sierva, hace una petición a Dios y hace un voto en el versículo 11. Le pide a Dios un hijo varón. Y luego dice, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Yo entiendo esta petición a nivel personal. Es una mujer estéril y esa es la razón del tormento. Naturalmente, si pudiera pedirle algo a Dios, sería algo que detenga el dolor. Si no tuviera auto, especialmente si viviera aquí, donde quiera que esté en Georgia. Es que no sé dónde estoy. Vivo a 1 hora y media de aquí y nunca lo había visto en un mapa antes de hoy. Pero si no tuviera un auto aquí, ya sabes, tal vez sería barato, pero también ineficiente e inconveniente, especialmente por cómo es mi vida. Tengo 4 hijos, necesito espacio. Y si siguiera el ejemplo de Ana en estas circunstancias, diría, oh Jehová de los ejércitos, Dios del ejército celestial, mira la aflicción de tu sierva y mándale un Honda porque seguro me dura hasta 2047. ¿Sabes de qué hablo? Es un auto fiel. Es como el Señor. Deberíamos cambiarle el nombre. El auto del Señor. Pero Ana hizo algo inesperado. Le pidió a Dios un hijo varón e hizo un voto de devolvérselo al Señor. Uno creería que pediría el regalo y listo, amén, en el nombre de Jesús, y se iría. No que devolvería el regalo a quien se lo dio, pero ese es el punto. Lo que Ana hizo en ese momento es justo lo que Dios espera de ti. Cada una de las cosas que tienes es un regalo. Tus hijos, tu dinero, tu matrimonio, tus amigos, tu cuerpo, tu voz, tus pies, tu danza, tu capacidad de reír, de cantar, tu casa, tu dinero y tu trabajo. Todo es un regalo del Dios de la vida. Y hay cosas que recibes porque se las pediste y otras que recibes porque Dios se sintió generoso. Es por eso que algunas oraciones no son respondidas. Porque como dice Santiago, piden por razones erróneas. Le pides algo a Dios sin intención de devolverlo. Cuando Dios responde a tu oración, deberías o tienes que devolvérselo a Dios. Nada de lo que tienes es tuyo para siempre. El voto de Ana es una metáfora de nuestro propio sacrificio, pero en este pasaje no fue metafórico. Era un voto real, era una muestra real de devoción en la que dedicó a su hijo como un nazareno para Dios. Eso significa que sería su madre hasta que fuera destetado, y luego su hijo viviría sirviendo a Dios por el resto de su vida. Y sabemos lo que Ana le dijo al Señor porque lo leemos en el pasaje. Pero ahí en el templo, Ana no estaba orando en voz alta. El pasaje dice que sus labios no se movían y oraba en silencio. Pero estaba orando de tal forma que Elí pensó que había tomado, como si se hubiera pasado de copas, que no sabía ni dónde estaba. Y tuvo que corregirle y decirle, no estoy ebria, solo estoy derramando mi alma al Señor. Quizá habló en lenguas o algo así y lo confundió. Entonces, él corrigió su posición y la bendijo. Mira el versículo 18, dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. La Ana que entró al templo no es la misma Ana que salió antes. Antes estaba irritada. Antes estaba ansiosa. Antes estaba amargada, quizá como muchas acá. Antes estaba triste. Pero ya no lo estaba. Y seguro notaste que su oración no fue contestada aún. No tenía un hijo en su vientre.
Su niño no está en sus brazos, pero sintió gozo de todos modos. Un comentario dice que Ana echó su carga sobre el Señor y su propio espíritu se liberó de la carga. Es increíble experimentar cuando tu carga es levantada solo por ser honesta con Dios sobre tu necesidad. La oración y la petición se tratan de mucho más que obtener lo que quieres. Es tener comunión con el Dios viviente. Es ponerte en una posición donde experimentas su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué dice Filipenses 4? Que tiene que pasar antes de tener esa paz. Tienes que hacer tu petición a Dios. Parece fácil, pero estamos ansiosos, amargados, irritados casi siempre porque creo que no hemos llegado al punto de la desesperación que nos lleva al templo. A veces es por vergüenza. No quieres cargar a Dios con tus problemas. Otras veces es arrogancia. Crees que tienes el poder de solucionar todo sin su ayuda. Ambos extremos se crean al malinterpretar la naturaleza de Dios que influye en por qué oras o no lo haces. Y tal vez por eso el Padre Nuestro empieza con el entendimiento del nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Tal vez por eso Ana empezó su oración diciendo Jehová de los ejércitos. La paz no es un sentimiento cualquiera que simplemente cae del cielo. La paz viene de una persona con un nombre que es tanto padre para sus hijos como guerrero para su pueblo, que es bueno todo el tiempo. Cuando Ana salió del templo, ya no estaba triste. Y creo que es porque, antes de recibir lo que pidió, su esperanza se renovó en el Dios que necesitaba. Y si lo notas, el autor se aseguraba de decirnos que cuando Ana salió del templo, volvió a casa y comió. Tras derramar su alma ante el Señor, Ana pudo adorar otra vez. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Poco después de dar a luz a Samuel, Ana y Elcana hablaron de cumplir el voto que le hizo el Señor, pues, bajo la ley, un esposo podía anular el voto de la esposa. Pero él lo reafirmó, lo que fue un gran sacrificio porque él también sacrificó a su hijo. Luego de destetarlo, ella lo llevó a Silo, lo llevó donde Elí el sacerdote. Su hijo iba a quedarse en el templo para servir al Señor el resto de su vida. Vimos el problema, vimos el patrón, vimos la petición y para terminar veremos la alabanza. En el capítulo 2 de Primera de Samuel hay un cántico de Ana. Voy a leer solo unas partes para poder entender su contenido y la estructura. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Si alguna vez lees Primera de Samuel capítulo 2, esta oración tiene algunos temas. Uno de los principales es cómo Dios humilla al orgulloso y exalta al débil. Tal como exaltó a Ana, dándole un hijo a pesar de las provocaciones orgullosas de Penina. También vemos una mención de la exaltación de un rey en el versículo 10. Voy a leerlo. Dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Lo que lo hace interesante es que en ese punto de la historia de Israel no había un rey. Samuel, el hijo de Ana, sería el primero en ungir al primer rey, Saúl. Pero recuerda que Samuel es un niño.
Saúl, David y Salomón, todos ellos, todavía no entraban en consideración. Entonces, es posible que el cántico de Ana, como respuesta a su oración contestada, habló proféticamente y anunció el reinado de David, pero también un reino más suficiente. Y el ungido, que en hebreo también significa el Mesías, es un niño nacido de una virgen, separado para vivir en servicio a Dios. ¿Cuánto tiempo? Por el resto de su vida. Este hijo, este rey, este Mesías es un regalo para el mundo que Dios nos dio en respuesta a un pueblo estéril. Un pueblo que tenga o no hijos sigue sin dar fruto. No han sido fértiles en su manera de amar a Dios, no han sido fértiles en su manera de amar a otros. Y en un punto, este pueblo infértil tenía que ir a un lugar a enfrentar su infertilidad. Tenía que ir a una ciudad donde un sacerdote pudiera hacer algo para restaurar su comunión con Dios, pero los sacerdotes también eran imperfectos porque podían ver tu conducta, pero no tu corazón. Este pueblo infértil necesitaba no solo un sumo sacerdote, sino uno más grande. Uno que limpiara más que su conciencia. Uno que cambiara su conducta y purificara sus motivos. Uno que pagara su deuda siendo el sacrificio para que si alguna vez alguien reconocía que su mayor necesidad en todo el mundo no era un hijo, o un matrimonio, o un trabajo, o un ministerio, sino Dios mismo. O si alguien desesperado por la obra iluminadora del Espíritu entendía que no tenía que ir a un lugar a obtener lo que necesitaba, sino acercarse a una persona. Porque ¿sabes qué? Mientras que el templo era un lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, Jesús se hizo hombre para que Dios se encontrara con la gente. Este hijo es un regalo que el mundo nunca le pidió a Dios. Este hijo es un sacerdote. Este hijo es el templo al que podemos acceder siempre, no en Silo, no en Jerusalén, sino en tu auto, en tu casa, en Starbucks, en la cocina, en el closet. Y hoy, si estás irritada, si estás amargada, si estás ansiosa, si todo el caos emocional es demasiada carga, si alguna vez te ves tentada a pecar contra Dios a causa de tu sufrimiento, con confianza puedes acercarte al trono de gracia para recibir misericordia en tiempos de necesidad en Cristo. Jehová de los ejércitos es el Hijo en Cristo. Jehová de los ejércitos es el sacrificio en Cristo. Jehová de los ejércitos es el sacerdote y el templo. Y este Dios es bueno. Así que, acércate a Él. Sé honesta con Él. Habla con Él. Sé que estás a la defensiva con todos, pero no tienes que estarlo con Dios. Él es el ser más seguro del universo. Dale lo que merece. No es solo lo material, sino todo tu ser. Para terminar, leeré la letra de un himno que creo que es excelente para cerrar este tiempo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección? Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Señor, te damos gracias por ti. Gracias porque en tus escrituras, mediante tu Hijo y el poder del Espíritu, reconocemos quién eres tú. Tú eres bueno, eres sabio, eres real, eres el Rey, eres el Señor, eres honesto. Tú nunca cambias. Eres amoroso y eres amable. Eres compasivo y eres fiel. Eres un Dios que cumple su pacto. Eres libre de pecado. Eres santo. Eres justo. Eres puro. Eres humilde. Eres gentil.
y nuestras circunstancias no quieren que creamos quién eres tú. Por eso te pedimos que nos des la fe necesaria para creer tu palabra y creer que eres un Dios bueno. Te pido que esto cambie cómo oramos, que cambie cómo vivimos. Te pido que cambie cómo leemos las Escrituras. Te pido que nos des un santo afán por ti. Ayúdanos a cuidar nuestros corazones y mentes de lo que no es verdad. Ayúdanos a gozarnos en tu ley para no pecar contra ti. Ayúdanos a rodearnos de personas que nos digan la verdad, no solo de nosotras mismas, sino de ti, para poder andar en el camino de justicia. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo. Amén.